Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 4 del verso 5 al 7, para que hablemos del tema: no tentarás al Señor tu Dios. Segunda parte. En días anteriores hablamos de este tema. Le damos gracias a Dios porque hay mensajes con primera y segunda y tercera y hasta cuarta parte. Quiere decir que no es escasa la palabra, sino que el Señor siempre tiene algo bueno. Lo primero que miramos aquí ese día es que tentar a Dios, en este sentido de que habla la palabra del Señor aquí, es más o menos desafiar a Dios para tratar de probar si Él hace lo que Él dice, si es capaz con lo que Él dice, y es una cosa que no es aceptable a los ojos del Señor. Y de hecho aquí aparece el Señor Jesucristo respondiéndole al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Aparece el Señor respondiéndole al diablo en ese momento que lo tienta en el desierto, cuando lo llevó hasta el pináculo del templo y lo puso ahí. Le dijo: tírate de aquí, porque está escrito que va a mandar a sus ángeles alrededor para que te recojan en el aire apenas te tires, y para que tu pie no se vaya a tropezar. Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Eso también está escrito. Es importante para nosotros saberlo, porque nuestra vida espiritual digamos que nosotros somos frágiles y nuestra vida espiritual es riesgosa, y la única manera de mantenernos en el Señor es que oigamos a Dios y que pongamos su palabra por obra. Si no hacemos eso, vamos a fallar siempre. Y en esto, pues aquí encontramos que hablamos de la generación después del diluvio, cómo tentó a Dios, que hicieron una torre que se llamó la Torre de Babel, porque no querían ser esparcidos sobre la tierra cuando Dios ya les había dicho que llenaran toda la tierra. Y el resultado fue un juicio. Después hablamos de Israel en el desierto, cómo tentaron a Dios, desafiaron a Dios pidiendo carne y diciendo que en Egipto tenían mucho y que tenían pescado y que era guisado. Ellos dijeron clarito, y había mucho pescado y era guisado. Decía, nosotros lo guisábamos con cebollas y con, bueno, todo, que eso quedaba excelente. También sabe todo el mundo que eso era mentiras, que lo único que le daban los egipcios a los hebreos era palo, látigo, les asesinaban sus hijos, porque todos sabemos la historia, y ellos también la sabían. Pero cuando uno se le da por tentar a Dios, hasta mentiroso más de la cuenta, ¿cierto? Y no, allá en Egipto había pescados y también había guiso para los pescados, pero en la casa de los vecinos egipcios, no en la de los judíos. Usted sabe, pero ellos pidieron carne, desechando o despreciando más bien el alimento que Dios les había dado, que era el maná. Porque Dios no les dio otro alimento, porque Dios sabía qué alimento era el que ellos necesitaban. Usted sabe que para vivir en el desierto, hermano, se necesita, cada uno en el medio en el que vive necesita una dieta especial. Nosotros sabemos que todas las personas en todas partes del mundo no comen lo mismo, precisamente porque Dios de alguna manera como que dirige al ser humano a comer lo que necesita en ese medio. Por ejemplo, los que viven allá en el polo, ¿cómo es que le llaman a ellos? Los esquimales. Dicen que ellos se alimentan muchísimo de unas grasas de pescado, de un pescado muy grasoso, y que es lo que los ayuda a mantenerse, porque es un clima donde nosotros no tenemos ninguna opción. Con nuestro estilo de comer yuca y papa y todo eso no sirve, no funciona. Ellos allá, el Señor los dirige y sabe qué es lo que funciona para ellos. Pues Dios sabía qué servía en el desierto para este pueblo, pero se rebelaron y tentaron a Dios y lloraron a la puerta de las tiendas. Dice que todo el mundo, cada uno con sus hijos, y se armó un problema. Y bueno, ustedes ya saben lo que pasó. Vino una plaga del Señor, porque el Señor dijo: ¿quieren carne? No se preocupen, yo les voy a enviar carne. Y les mandó carne, unas codornices, unas aves que vinieron
volando de todas partes y aterrizaron exactamente ahí en el campamento de los hebreos en el desierto y en los alrededores. Eso se hicieron montones y dice que ellos, con esa alegría que salieron y cada uno recogió y peló esos animalitos y los echó a la olla, pero dice, aún estaba la carne en sus dientes cuando cayó la plaga de Dios, porque el Señor estaba airado contra un pueblo que cree que es que Dios no le da más porque Dios no es capaz de más. Porque esa es la tragedia. Ellos creían que era que Dios no era capaz de darles carne, y decían, este maná, pan tan liviano que nuestra alma está cansado, hastiado de ese pan. Ellos creían que era que el Señor no era capaz de darles carne, y les dio carne, pero se le quedó entre los dientes. Usted ya sabe lo que eso quiere decir. Ahora vamos a otra cosa, porque tenemos otras cosas de las cuales hablar. Encontramos a una persona en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Se llamó Sansón. Este hombre se atreve a correr el riesgo de tentar a Dios, jugando con su voto de consagración, que él sabía que estaba sobre su vida desde que nació. Y sus padres le habían dicho, él tenía un voto de consagración. Su voto decía que él no debía tomar ningún licor, nada que contuviera alcohol. Su voto también decía que él no debía cortar su cabello porque era nazareo. No es nada que estuviera dentro de las normas, porque la palabra de Dios dice que al hombre le es honroso recortar su cabello, dice la misma palabra de Dios. Pero había un voto entre los hebreos, se llamaba el voto de nazareo, una persona consagrada a Dios, y en la mayoría de los casos era que Dios mismo les había dicho a los padres, etcétera, y estos eran consagrados a Dios desde su cuna. Entonces el caso de Sansón era que había sido consagrado a Dios porque la madre y el padre de él pues habían estado esperando un hijo que no llegaba, y por último llegó Sansón porque Dios les habló. Sansón nace por un milagro. Dios le dice a los padres, él no debe tomar vino ni sidra, o sea, no debe tomar licor, y su cabello debe permanecer ahí. Él lo sabía porque sus padres se lo dijeron y lo instruyeron. Era una responsabilidad de los padres de él, Manoa y su mujer, y le dijeron todo, y él sabía. Como resultado de su voto de consagración, él no lo supo desde pequeño, él lo supo un día que cuando él iba camino a una vereda de los filisteos le salió un león en el camino. Él lo que sí sabía era que el Espíritu de Dios venía poderosamente sobre él, porque la Escritura dice que él iba creciendo, y en los campamentos que había entre Sora y Estaol, el Espíritu de Dios se manifestaba en él. Él sabía, y venía una unción sobre él, pero no sabía para qué era. Pero ese día que él va hacia esa aldea, hacia esa vereda, entonces le sale un león en el camino, rugiendo, que se le abalanzó, y ahí fue que él supo para qué era la unción que tenía. Porque dice la palabra, en ese momento la unción cayó otra vez sobre él. Cuando dice la mano de Dios vino sobre él, lo que quiere decir es la unción del Espíritu Santo se manifestó en su vida, y dice, despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Que es una cosa asombrosa. Usted lo lee y usted hace la cabeza así, dice, ¿cómo lo hizo? La palabra de Dios no dice cómo, la palabra de Dios dice que lo hizo. Porque no era Sansón, era la mano de Dios que venía sobre Sansón. O sea, era el Espíritu de Dios que se manifestaba. Recuerde que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, allí no hay que pensar absolutamente en nada lógico, porque Dios no va con la lógica humana.
Nosotros tenemos nuestra lógica de acuerdo a nuestra limitación. Pero para el Señor nuestra lógica es un juego de niños. Sencillamente despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Así que sobre él vino dos cosas que usted tiene que entender que físicamente se necesitan para que eso suceda. Primero, una fuerza descomunal. Descomunal, para despedazarlo. No dice para matarlo, dice para despedazarlo. Pero aparte de esa fuerza descomunal, también usted debe estar seguro que vino sobre él una agilidad asombrosa. O sea, una rapidez de movimientos que se necesita para poder pelear con fieras de este tamaño y sacarles el cuerpo y que no lo alcancen a uno. Que de alguna manera, aunque no se dice así, también era la misma agilidad que había venido sobre otro hombre después de él, que se llamó David, que también dice la Biblia que luchaba con osos y con leones y que les arrancaba las presas de la boca. Dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano ¿de dónde? De la quijada y lo mataba. Imagínese usted, o sea, el mismo tipo de habilidad que no es natural en ninguna persona. Con solo decirlo aquí ya yo veo que las caras están así. Dice, pero ¿cómo es esto? Es que no es la persona, no era Sansón, no era David. Era la mano de Dios sobre Sansón y era la mano de Dios sobre David. Entonces, Sansón entiende esto, hermano, que es una cosa asombrosa. Está como para que lo pasen en esas series de documentales que sacan sobre, ¿cómo dicen? Lo increíble, o aunque usted no lo crea. Sí, que lo sacan, aunque usted no lo crea, sí, tendría que salir por ahí. Si existiera hoy este mismo suceso, tendría que salir por ahí, aunque usted no lo crea. Pues este hombre sabía, y él sí le tocaba creerlo, porque él era el instrumento de Dios. Y déjeme decirle que cuando Dios pone su mano sobre uno, uno se da cuenta. Y usted sabe cuando llega sobre usted la unción del Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben cuando llega sobre usted la unción del Espíritu Santo? Usted no necesita que nadie venga a decírselo. Usted sabe que algo especial está pasando en su vida. Es probable que no haya descubierto para qué, como le pasó a Sansón hasta ese día. Pero de ahí en adelante Sansón supo para qué era. La Biblia dice que tenía una agilidad terrible, que una vez cazó 300 zorras. Y en un ratico. O sea, no era solo la fuerza, era la habilidad. ¿Cómo sería cuando venía sobre él la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo correría ese hombre? Su agilidad de movimientos. Y no es el único, porque la Biblia habla de otro que la mano de Dios. O sea, el Espíritu Santo vino sobre él y también corría tremendo. Se llamaba Elías, era un profeta. Y eso que no había zapatos deportivos en esa época. Pero la palabra de Dios dice que cuando venía la mano de Dios, por ejemplo en el caso de Elías, dice que una vez vino la mano de Dios sobre él y bajo esa unción se amarró, dice, el cinto, se ciñó los lomos, o sea, se amarró la correa bien, y dice, y corrió, y el rey iba en un carruaje con caballos, que eran los caballos de guerra que usaban para los carros del rey, y dice que pasó adelante, llegó primero. Esa polvareda que venía allá atrás, y el rey miraba, y quién sabe quién vendrá con un carruaje más rápido que el mío. Cuando pasó por el lado era el profeta, y le dejó un tierrero también ahí que no veía, le tocaba seguir el tierrero para llegar rápido. Llegó primero. ¿Cómo? La mano de Dios. No se extrañe de eso, porque nuestro Dios hace con los seres humanos y a través de los que Él quiere, como Él quiere. Pero lo importante aquí es que uno sepa que Dios tiene un plan y un propósito, y pone su mano sobre uno y uno no puede ponerse a jugar. Usted no ve que en la iglesia a veces hay hermanos que uno dice, no, pero ¿cómo de cuándo acá este hermano y comienza a prosperar económicamente con base en un canasto lleno de empanadas?
Porque si uno le dijera, bueno, a este le lo trajeron y le dieron un capital de 200 millones de pesos y le dijeron trabaje. Pero yo conozco gente en las iglesias que usted los vio con un canasto con empanadas. Y comienzan a vender empanadas, que eso hay que hacer fila. Y usted se asombra. Y de pronto ese canasto de empanadas se convierte en una fábrica de hacer empanadas. Y de pronto esa fábrica se convierte en una compañía que no sé qué. Y que aquel hermano está bien. Eso no es el hermano que sabe hacer empanadas y sabe vender empanadas. Esa es la mano de Dios que viene sobre ese hermano. Y esa persona tiene que reconocer eso. Y tiene que saberlo para saber que no es él. Y tiene que darle la gloria a Dios y hacer lo que Dios quiere hacer a través de su vida. No es para que recoja y recoja billetes de 50,000 y engorde las cuentas bancarias y se olvide del Señor. No, Señor, es Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces nosotros hacemos empanadas y ni en la casa se las quieren comer? Y a veces cuando usted va a ver cuál es el secreto de aquel otro, usted no le encuentra ningún secreto. Si no, pero es igual que yo trabajo igual que él, yo hago igual que él, pero ¿por qué no? Porque es la mano de Dios. Porque cuando Dios pone su mano, es como cuando el centurión le habló al Señor Jesucristo y le dijo: yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y sé cómo es eso. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y hermano, una vez que Dios dice la palabra para bien, para lo que el Señor quiera sobre alguien, de ahí para allá, hermano, eso es... Sí, con luchas y todo, pero eso es con la bendición del Altísimo. Eso, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que el Señor sabe poner su mano sobre nosotros? Eso es con la bendición del Todopoderoso, y eso no hay quien lo detenga mientras la persona entienda el plan de Dios y se mantenga en la voluntad del Señor. Ahora, este hombre lamentablemente llegó a tener tantas experiencias. Una vez cazó 300 zorras, las amarró cola con cola, dice la palabra. Entre las 2 zorras puso una tea ardiendo y las tiró en los campos de los filisteos. Les quemó los sembrados a los filisteos. Eso era terrible. La Biblia dice que una vez se metió a una ciudad y como le gustaba jugar con su voto de consagración, era bastante descuidado. Se metió por allá y le gustó una mujer y se metió a la casa de la mujer. Y como las mujeres lo veían y le picaban el ojo, y él se creía que también hasta para eso alcanzaba todo, entonces se quedó allá. Dice la Biblia que los enemigos, los filisteos, se dieron cuenta y rodearon la ciudad y pusieron guardias en la puerta, que es una ciudad amurallada con unas puertas grandísimas, y dijeron: cuando se levante por la mañana, aquí se llamaba. Pero dice que el hombre se dio cuenta y a la medianoche se levantó, y tal vez, supongo yo, que se echó un trapo por encima para que no supieran quién era el que iba por ahí. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad hizo así, y de un solo golpe tiró a los guardias al lado y lado, y cogió la puerta, y como estaba cerrada, la arrancó con todo y pilares y se la echó al hombro. Y dice que la salida era un monte, y se fue con puerta y todo por allá. Y cuando ya estaba por allá arriba, botó la puerta y siguió. Él se daba cuenta que donde él se metía, Dios lo respaldaba. Porque es así, hermano, cuando la mano de Dios está sobre uno, por donde uno va, ahí va el respaldo del Señor. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso, hermano? Cuando Dios ponga su mano sobre su vida, por donde usted vaya, ahí va el respaldo de Dios. Por eso tenemos que pedir el respaldo del Señor. Por eso estos retiros son buenos. Por eso mañana hay que volver a venir. Gloria al nombre de Dios. Por eso no hay que decir que tengo sueño, que estoy cansado, que me debilité. No, Señor, hay que volver a buscar el rostro del Señor, porque donde Dios pone su mano, ahí está la bendición. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos entender. Pero hermano, era tan tremendo lo que pasaba con Sansón. Una vez dice la Biblia que lo llegaron a apresar los enemigos. Los filisteos trajeron un ejército, no un grupo de élite, no, un ejército. La palabra de Dios dice que estando ya en el momento, los del pueblo de él, cuando vieron ese ejército, le dijeron a los filisteos: no vayan a hacernos nada, nosotros se lo entregamos por las buenas. Y fueron y hablaron con él y dijo: mire, si usted no nos deja que lo entreguemos, pues nos matan a todos.
Y él, por amor a su pueblo, dijo: bueno, está bien, amárrenme. Y lo amarraron bien amarrado y se lo sacaron, lo llevaron allá. Y cuando lo llevaron allá, y todo el ejército dice que salió corriendo ya gritando para ir a apresarlo. En ese momento vino la mano de Dios sobre él. ¡Brum! Rompió todas esas cuerdas y todos esos amarradijos que le habían puesto, y dice que no vio más. Buscó a ver con qué se defendía y encontró una quijada de asno aún fresca. Hacía poquito había muerto por ahí un burro. Recogió esa quijada, hermano, y cuando esa gente lo vio, intentaron huir. Pero es que lo que les digo, no era solo la fuerza que venía por el Espíritu de Dios, era la agilidad de movimiento. Dice que con una quijada de asno en su mano mató a 1000 hombres. Los que no mató fue porque alcanzaron a correr. En una sola pelea 1000. Hermano, por favor, eso no se ha oído. Tal vez con una ametralladora los 1000 amarrados y... Pero una pelea cuerpo a cuerpo. Hermano, la gente tenía terror cuando decían: llegó Sansón y cuidado que le cayó una cosa especial encima al hombre. Hizo como que así y todo el mundo corría. Alabado sea el nombre del Señor. Igual que cuando llegaban los apóstoles predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Dice la palabra que veían llegar a Pablo y a los compañeros de él, y cuando llegaban y ellos se ponían a orar, que de pronto venían, decía todo el mundo: ojo, ojo, que llegaron aquí los que le dan vuelta al mundo entero, ponen todos los pueblos patas arriba, trastornan a todo el mundo. Cuando llegan estos 4 o 5 aquí, se complica la vida. Y los paganos corrían, los que hacían dioses corrían, los magistrados corrían, los soldados no hallaban qué hacer, la policía esperaba las órdenes del gobernador, del alcalde. Era tremendo, se armaba un problema. Y cuando los filisteos veían, hermano, que Sansón llegaba por ahí, como que de pronto hacía así, como que sentía una cosa especial, a correr. Pero en esa ocasión 1000 no alcanzaron a correr, y esos 1000 fueron historia. Dice, hermano, la mano del Señor sobre uno es una bendición. Levante la mano los que dicen: gracias, Señor, cuando tu mano viene sobre mí. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor hoy nos ha estado hablando de manera preciosa. En la mañana nos habló de la mente, ¿verdad? Del pensamiento. Y hoy nos está hablando de que Él es Dios. Así que entendamos con nuestra mente, nuestro corazón, y creamos que nuestro amado Padre Celestial es mucho más de lo que el mundo se imagina, y mucho más de lo que a veces nosotros hemos creído, que creemos que le servimos. Nuestro Dios no es un Dios de papel, no es una estampilla pegada en la pared. Nuestro Dios no es un mito, nuestro Dios no es una historia. Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra, el Altísimo, el soberano, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oiga, y aquí hay bendición, ¿no? Yo no seré Sansón, pero hay algo que viene también sobre cada uno de nosotros. Yo también lo siento. Gloria al nombre del Señor. Oiga, tremendo, hermano. ¿Sabe qué? Pero lástima a este hombre de ver tanto y tanto y tanto que pasaba, y todo le salía bien. Siguió jugando con su voto de consagración. Y ya uno no puede hacer eso, hermano. Sí, gloria a Dios por todas las cosas buenas que el Señor hace, pero uno no puede jugar con su voto de consagración. Y el hombre jugaba con su voto de consagración. La última parte, ese capítulo 16, que es la historia, la parte más triste de la historia, es cuando este hombre se enamora de una mujer que se llamaba Dalila, una filistea que vivía allá en su tierra, en el valle de Sorek, que era una mujer al fin y al cabo pagana, sin principios. Quién sabe qué cuerpo tendría, pues este hombre enamorado si era, lamentablemente. ¿Lo podemos decir otra vez? Lamentablemente, ese hombre se enamoraba de cuerpos y caras. Era tremendo. Y se enamoró, y la muchacha, pues imagínense, Sansón.
Pero resulta que cuando los príncipes de los filisteos se dan cuenta que el hombre se ha enamorado de esta mujercita Dalila, que no era de muy buena reputación, le dijeron, no, cada uno de nosotros te va a dar 1100 ciclos de plata. Eso era una fortuna. 1100 ciclos de plata alcanzaba para comprar por lo menos 5 haciendas. O sea, le estaban ofreciendo, hermano, asegurar su futuro. Le dijeron, cada uno de nosotros te va a dar una fortuna si tú le descubres a ver cuál es su fuerza, porque al hombre lo hemos intentado con ejércitos, con todo, y no se puede con él. Pero así por las buenas. Pregúntale que dónde está su secreto, y si encuentra lo que es, te damos 1100 ciclos de plata, cada uno de nosotros. Y comienza la tragedia. El hombre llegó y se enamoró y la mujer lo aceptó y tal, y ya venía con la idea. Ella dijo, no, yo me gano la platica. Oh, esta oportunidad no se puede dejar pasar. Y Sansón también decía, esta oportunidad no se puede dejar pasar. Miren qué cuerpo, miren qué belleza, miren qué mujer, miren qué cara. Además conmigo no hay problema. Si me rodean la casa, yo salgo, yo tumbo las puertas, tumbo la casa, hago lo que sea. Y aquí, y comienza, hermano, la tragedia. Y el juego cada vez se hacía más pesado. Dime dónde está tu fuerza. No, que si me amarran así con unas cuerdas nuevas. Entonces ella lo amarró con unas cuerdas nuevas. Y, Sansón, cuidado, llegaron los filisteos. Soltó las cuerdas y todo el mundo a correr. Y ella dejó pasar unos días y dijo, no, pero tú no me amas. Me dijiste que una cosa terrible. Yo de todas maneras no quiero que te maten, pero eso sí es una cosa muy tremenda. Y le daba un beso y le daba un abrazo y luego le volvía a preguntar. Dice la palabra de Dios que así lo hizo en varias ocasiones. Otra vez dijo que si le tejían las trenzas de su cabeza, se las amarraban con las telas del telar y luego con una estaca y toda cuestión, que ahí quedaba. Y lo amarraron así, y cuidado, Sansón, llegaron los filisteos, arrancó con tela y estaca y de todo. Pero dice que la mujer lo presionaba. Y lo presionaba. Y lo presionaba. Hasta que su alma fue reducida a una mortal angustia. Es lamentable tentar a Dios de esa manera. Jugar uno con su voto, con su consagración, sabiendo cuáles son las verdaderas intenciones del que tiene al frente, del que está al lado. Porque él sabía. ¿Y para qué más le iba a preguntar que dónde estaba su fuerza si él sabía? Sabía que ella era filistea. Sabía que ella no era de muy buena reputación y sabía que ya le había intentado 2 o 3 veces y que le habían aparecido los filisteos. No, ni por bobo ni por ciego, siempre se tendría que dar cuenta. Pero seguía en el juego creyendo, y mire que cuando llegó la última vez dijo, saldré esta vez como las otras veces. O sea, que él siempre estaba confiado de que nunca le iba a pasar nada malo. Pero estaba jugando con su voto de consagración y eso es peligrosísimo. Nosotros tenemos que darle al Señor toda la gloria, que nos ayude a estar en días como hoy, en días como ayer, en días como mañana, si el Señor no ha venido por su pueblo, donde podamos orar, podamos buscar su rostro, podamos buscar su presencia, podamos entender su bendición, amén, hermanos, podamos orar como hemos orado hoy, con garbos, con vida, que si hay que sudar, se sude, que la mano del Señor, el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que hayan lágrimas, que haya gemido, todo eso hay que darle la gloria al Señor por eso. Y también, sobre todo, entender, hermanos, que la gracia de Dios es lo que nosotros necesitamos. Pero lamentablemente, hermanos amados, hay personas que a veces no entendemos la gracia de Dios. No entendemos la bendición del Altísimo. Y eso es peligroso. Peligroso porque tanto cae una gota de agua sobre una piedra hasta que le abre un hueco. Y ese día, hermano, había caído demasiadas gotas sobre la misma piedra. Dele gloria a Dios, hermano, y sigamos para adelante. Ese día había caído demasiada agua.
Demasiadas gotas sobre la misma piedra, hermano. No se me distraiga. Ojo, que el enemigo sabe distraerlo a uno, preciso cuando más necesita estar atento. Ojo, que había caído muchas gotas sobre la misma piedra. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Había caído muchas gotas sobre la misma piedra y ese día se rompió. Porque dice la palabra que él fue reducido a mortal angustia y al fin le declaró a aquella mujer cuál era realmente el secreto. Y ella se dio cuenta, porque antes de hacer lo último mandó a llamar al príncipe y dijo: vengan ahora sí con la plata que ya he fijo. O sea, ya se dio cuenta que ya lo había reducido. Se dio cuenta que ya lo había desbaratado y que él le había dicho la verdad. Y él le dijo: mire, el día que me corten el cabello, porque yo soy nazareo, porque yo hice un voto que mi madre y mi padre me enseñaron, que Dios me había escogido desde el vientre de mi madre, y que yo jamás me tendría que cortar el cabello, ni beber vino ni sidra. Así que el día que me rapen la cabeza, que me hagan a mí una peluqueada bien terrible, hasta ahí llegué. O sea, ya no pudo más. Es que uno no puede jugar y jugar, porque llega el momento que no puede más. Amén, hermanos. Y usted sabe la historia, hermano. Vinieron los espías, se escondieron. Vinieron los filisteos, los príncipes con el dinero en la mano, le dieron a la mujer. La mujer ya no sabía qué más hacer. Recogió todo y llamó, dice que llamó a un hombre y lo escondió en la casa y lo hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas. O sea, lo acarició, lo engatusó, lo hizo. Hermano, usted sabe, para que un hombre se duerma en las piernas de una mujer es porque le han demostrado demasiado, ¿cierto? Como demasiado cariño, demasiada cosa. Y la mujer era capaz de hacer lo que fuera con tal de que los 5.500 ciclos de plata llegaran a su mano. Y usted sabe que el diablo es capaz de hacer lo que sea con tal de que nosotros no le sirvamos al Señor. El Señor reprenda al diablo. Amén, hermanos. En ese caso el diablo estaba disfrazado de Dalila. Y en este caso no sé de quién estará disfrazado, pero de que anda por ahí, porque la palabra de Dios dice que nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda dando vueltas a ver a quién se puede devorar, al cual resistid firmes en la fe. Estamos, ¿verdad? Y ya usted sabe lo que pasó, hermano. Triste la historia. Lo peluquearon ese día. Y cuando él se despertó no sabía que estaba peluqueado, porque se había dormido plácidamente en las piernas de Dalila. Y dice la palabra de Dios que cuando despertó dijo: saldré como las otras veces. Pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. Cuando él quiso como las otras veces, ahí le cayeron. Dice que hasta los ojos le sacaron. Y que lo pusieron a moler en la cárcel. Y esos molinos de aquel tiempo, hermanos, eran unos molinos, les voy a describir cómo eran: unos molinos de piedra grandes. Había una piedra que le habían hecho un hueco cóncava, y luego a otra piedra que calzara con un buen tamaño, lo ponían sobre esa piedra, metían el grano ahí, y luego unas piedras grandísimas, porque eran molinos industriales, para que me entienda, en aquella época, ¿no? Entonces tenía esa piedra que estaba encima, tenía amarrado una vara larga que resistiera con la piedra, y luego traían a un asno y lo amarraban a la punta de la vara, y entonces el asno se la pasaba dando y dando vueltas, arrastrando esa piedra, que al dar vueltas trituraba el grano que quedaba en medio de las dos. Y ahí pusieron a Sansón a moler como un asno en la cárcel, ciego, sin ojos. Tremendo. La palabra de Dios dice que cuando él estaba ya en la cárcel, nadie le puso más atención, que le iban a poner atención. Ya estaba ciego, ya estaba sin ojos y moliendo allá. Pero dice que por misericordia el cabello le comenzó a crecer otra vez mientras molía.
¿Quién sabe cuánto tiempo pasaría moliendo que el cabello le creció? Ellos no caían en cuenta de eso. Pero él, cuando se tocaba el cabello así ciego, se acordaba de sus viejos tiempos. Qué triste, ¿no? Que todo sea un recuerdo, hermano. Qué triste que todo sea un recuerdo. Y un día que los filisteos estaban de fiesta, quién sabe a los cuántos meses, al año, no se sabe. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero un día los filisteos dijeron: no, hagamos una fiesta, pero como se debe hacer, porque ahora sí, mire, ¿hace cuánto tiempo ya se nos acabaron los problemas? El tipo está ya cerrado, muela y muela y muela, y sin ojos ni nada, ya nos libramos, gracias a Dios. Y dice que había 3,000 personas en la parte alta, en el mezanine. ¿Y cuántas habrían abajo? No se sabe. Era un templo especial que ellos tenían, y ahí mandaron a traer a Sansón para que sirviera de juguetes y los divirtiera. Y un muchacho lo llevaba de la mano porque era ciego. Y jugaron con él, lo atropellaron hasta que el hombre no aguantó más. Y dice que él oró en su corazón. Dijo: ay, Señor, si me oyeras a lo menos esta última vez. Si me dieras fuerza una última vez, para que yo tome venganza de mis enemigos por mis 2 ojos. Por mis 2 ojos, porque él se sentía como cualquiera se debe sentir. De pronto, que fuera que se quedó ciego por enfermedad, pero se lo sacaron. Y dice la palabra de Dios que él le dijo al muchacho: ay, yo estoy cansado, hágame recostar en las columnas, en las del centro de la casa, que yo necesito recostarme, que yo estoy muy cansado, tanto me tiran para allá y para acá. Y el muchacho que lo llevaba dijo: sí, venga, recuéstese, aquí es. Y él ahí tocó una columna, y esa, como que hay otra por ahí, sí. Eran 2 columnas principales de la casa. Y dice que ahí, estando ahí en medio de las columnas, el hombre hizo otra vez su oración: ay, Jehová, Dios mío, te ruego que te acuerdes de mí, porque eso es mucha tragedia. Dame fuerza una última vez. Y después de haber hecho la oración, tocó las columnas y dice, echó todo el peso de su fuerza, se acordó y oró, y el Señor lo oyó. Pero ¿sabe qué fue lo que tuvo que decir al final? Muera Sansón con los filisteos. Es un suicidio. Tumbó la casa y todos los que estaban ahí se murieron. Todos los 3,000 de arriba, los de abajo, porque la casa les cayó encima a todos. Dice que fueron muchos más los que mató al morir que los que había matado en su vida, y no eran poquitos los que había matado cuando andaba por ahí. Entonces quiere decir que, hermano, pero fíjese usted, jugar con el voto de consagración que tenía delante de Dios. Entonces no se puede tentar a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede venir con poder sobre nuestra vida? Y que el Señor puede hacer milagros. ¿Realmente cuántos creemos que el Señor puede hacer milagros con usted y conmigo? Levante la mano si cree que Dios puede hacer un milagro. Hermano, mire, Dios puede hacer un milagro grandísimo con usted. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios quiera. Puede ser una persona, un jovencito, un adolescente que esté aquí, que todo el mundo lo haya visto como el más insignificante, como el que menos, y Dios haya dicho: bueno, yo quiero hacer de este un instrumento útil para mi obra. Y después nadie dé un peso por usted, ni siquiera 50 centavos. Y diga: no, este no tiene estilo, no tiene cara, no tiene forma de hablar, no canta, no. Pero Dios tiene el poder para hacer el milagro. Puede hacer con usted como hizo con Samuel: sacarlo de allá de la propia casa de los papás, ponerlo en el templo, y ahí en el templo Dios lo bendijo, lo ayudó, y ya usted sabe, llegó a ser el profeta Samuel. ¿Usted cree que Dios puede hacer ese milagro? Pero como todo el mundo no va a ser predicador ni pastor y todo, ¿qué tal otra persona ahí sentada? Ay, Dios mío, si tú me concedieras, Padre Celestial, como dijo Jabes de Galaad, si tú me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y que tu mano esté sobre mí para que la bendición no me dañe. Y Dios lo oyó y le dio bendición. Y quién sabe que hay una persona por ahí que todos los demás miramos y decimos: ay, no, Dios mío, que el Señor lo ayude. Y ciertamente
Dios lo ayuda y lo levanta. Y después la gente no se acuerda. Dice la palabra de Dios que cuando Dios pone su mano sobre uno para darle algo que Él quiere darle, dice que a uno se le olvida aquellos momentos de su tragedia. Se le llega a olvidar, a la gente también se le llega a olvidar. Y yo conozco gente que vivían en tragedia y ahora la misma gente lo ve y no se acuerdan de que esa persona vivía en tragedia. Bueno, que no se acuerde la gente no importa, pero a uno no se le puede olvidar. Que nunca se le olvide que uno vivía en tragedia y que fue la mano del Señor que vino de una manera poderosa sobre uno para sacarlo, para librarlo, para bendecirlo. Y hoy puede estar tal vez delgado a punta de hacer dieta, a veces obligatoria. Y llegará un día en que no hallará qué hacer con la comida que Dios le supla. Y comer de todo el tipo de comida que le parezca. Y vestir de todo lo que se le antoje. Porque así lo dijo el Señor en su palabra al pueblo de Israel. Esté saciado y tener el mejor carro de toda la gente que viene a la iglesia. Y tener cuenta bancaria y tener aquí y poder ir a Panamá al Congreso y poder ir allá y poder ir acá y poder invitar a los hermanos que quiera a comer si es que se le ocurre. Todo eso puede ser cierto. Dios puede hacerlo. Levante las manos que creen que Dios puede hacerlo. Pero no, a los demás se les puede olvidar, pero al que no se le puede olvidar es a uno. ¿Qué tal? Hay gente que después que ya el Señor le da con qué comer, no, yo no como de eso. Si uno se acuerda de aquello, cuando aquellas veces, hasta uno a veces, Padre Celestial, hasta se le olvidaba que las cascaritas de ciertas cosas eran para quitarse, la comía con cáscara y todo, en nombre de Jesús, pan. Eso, hermano, dice un burro que no mata engorda, en el nombre de Jesús, se lo comía. Recordemos lo que Dios nos está hablando. Porque así es. Así es. Dios es poderoso para hacerlo. Pero que se le olvide a todos los demás no importa. Al que no se le puede olvidar es a uno, para que uno no esté tentando por ahí al Señor. Amén, hermano. Para que uno no esté por ahí después buscando problemas. Por eso es que no se le puede olvidar. Para que uno sepa que es el Señor y que Él reciba toda la gloria por todo lo que Él hace. Y todo el mundo ni siquiera será eso. ¿Y qué tal que alguien, por ejemplo, que los demás lo vean por ahí? Ay, ese pobrecito. Y resulte ser el mejor cantante. Y que Dios le dé una voz. ¿Ah? Que comienza todo el mundo a decir, uy, qué voz, qué voz. ¿Ah? Cuando no podía entonar le decían que cante do, y comenzaba a buscar do por toda la escala, do, no, y les quite de ahí que usted no. Y después el Señor lo consiga y mire, lo ponga bien afinadito y le dé una voz que Pavarotti se quede aterrado. ¿No? O es que el Señor no puede hacerlo. ¿Ah? ¿O es que acaso al Señor le falta poder? ¿O es que ya se le acortó la mano, que el Señor no tiene mano ya para hacer lo que Él quiere? No, el Señor es poderoso para hacerlo. El Señor puede tomar un hombre, una mujer de la iglesia y volverlo un cantante que aterre a todo el mundo. Dios es poderoso para hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacerlo? Que a los demás se le olvide que usted no encontraba el do por toda la escala. Está bien que se le olvide a los demás, pero al que no se le puede olvidar es a uno. Para que no tiente a Dios. Después lo invitan a dar un hermano, puede cantar. No, hermano, yo no canto sino de 3,000 en adelante la audiencia. Hermano, que lo invitamos ya, ahora sí hay 3,000, lo invitamos. Hermano, qué pena, pero ahora tengo un manager, un representante, hable con mi representante. Cuando habla con el representante, hermano, ahora sí, el hermano dijo que cuando hubieran 3,000 en la audiencia, ya logramos reunir 100 iglesias, cada uno de tantos, y ya son 3, ahora sí ya hay 3,000, a ver si nos canta. El manager dice, bueno, sí, pero necesitamos una suite en el hotel tal, necesitamos una limusina para que lo lleve, necesitamos.
Y necesitamos y seguimos necesitando, porque usted sabe, hermano, que estos son talentos que no se pueden encontrar en ninguna parte. Y por ahí se va hasta que el Señor se cansa. Gloria al nombre del Señor. Usted viera las tragedias, hermano, en esas convenciones. Usted viera cuánta gente quiere cantar. Hermano, siempre le llegan a uno: hermano, usted tiene que dirigir hoy. Sí, hermano. Ay, hermano, en el amor del Señor, déjeme cantar un himno. Pasa y quieren 2, 3. Pero vaya, búsquelos para que canten en una iglesia. Ahí se pasan meses en una iglesia y no hay un especial. ¿Y los artistas dónde andan? Pero que se le olvide a los demás, amén, pero a uno no se le puede olvidar. Tenemos que seguir cantando delante de 2 y de 3, y cuando estemos solos en la casa también. Cuando lleguemos a la iglesia hay que cantar para la gloria de Dios, y el Señor nos dio ese privilegio. No tentarás al Señor tu Dios. Como después que el Señor le regaló esa voz a ese fulano de tal, cualquiera que sea el nombre, ahora va a decir: no, yo no canto si no hay tal cosa, yo no canto si no hay esta otra. Y antes, cuando nació, hasta el lloro era desafinado. Y cómo Dios viene y tiene misericordia de nosotros y luego hace semejante bondad. Gloria al nombre del Señor, amén, hermanos. Hace semejante bondad con nosotros el Señor, y ahora vamos a andar tentando al Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros. No tentarás al Señor tu Dios. Y solamente hemos dicho algunas pocas cosas, el resto de cosas se la dirá el Señor a cada uno a su propio corazón. En esta noche es hora de orar. Queremos orar para pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Yo necesito entender que eres tú, que no soy yo. Señor, te doy gracias porque me recogiste cuando yo estaba perdido. Y con todo lo que tú has hecho por mí, en este momento quiero solamente darte gracias. Señor, quiero agradecer tu bondad. Señor, quiero agradecer tu misericordia. Guárdame, Señor, de que yo esté tentándote, desafiando tu poder, tu soberanía, tu gracia. Ayúdame a que siempre recuerde que soy un vaso de barro. Puede ahí decirle al Señor esas palabras: Señor, quiero siempre saber quién soy. No importa que hoy sea lo que tú me has hecho hoy, pero las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Si alguna cosa pudiere ganar, la traeré a tus pies. ¿Cómo yo podré pagar lo que has hecho por mí, Señor? Estando perdido, me recogiste, me has dado la vida. Hoy estoy en tu presencia. Te bendigo, Señor. Señor, ayúdame para reconocer cuántas veces la gente me vio con desprecio, cuántos se burlaron de mí, cuántos me hirieron con palabras o con hechos, pensando y diciendo cosas. Y hoy tú has mostrado misericordia para conmigo. Y has hecho callar
la voz de los menospreciadores. Dígaselo al Señor. La voz de los compañeros de trabajo que pensaban que yo nunca saldría adelante. Y hoy no soy compañero de trabajo, soy, por tu gracia, el que dirige la empresa. Tú la pusiste a mi nombre. Y hoy ellos trabajan para mí. Algunos nunca más se dejaron ver porque les daba vergüenza de saber que aquel que un día menospreciaban es hoy el dueño de la empresa. Gracias, Señor, porque tú hiciste tantas cosas. ¿Cuántas veces personas pensaron que en la iglesia yo no podía hacer absolutamente nada? Y hoy canto, hoy toco algún instrumento, o soy, Señor, parte de un departamento, o dirijo algún departamento, o estoy en mis estudios en la universidad. Tú me has permitido viajar, conocer el país, ciudades, lugares, y la gente hoy me respeta, Señor, sin yo saber por qué. Guárdame que yo, Señor, pueda reconocer siempre que eres tú y mantenerme donde tú quieras. Oh, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Oh Señor, ayúdame que no te desafíe en tu verdad, en lo que tú dices, en tu soberanía, en lo que tú has establecido para mí. Que mi voto de consagración a ti, Señor, se mantenga. Que yo nunca juegue con esto. Que yo siempre sea, Señor, un instrumento en tus manos. Aleluya. Bendigo tu nombre. Te doy gracias.